Salmo 119, versículos 171 y 172. En la Reina Valera dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aún con toda la persecución, opresión y pruebas que David sufrió, él nunca deja de alabar a Dios. Específicamente en este salmo, David alaba a Dios por su palabra. La alabanza ocupa una porción significativa en este salmo que hemos visto a lo largo de estos meses. Más que ser una emoción superficial, la alabanza de David procede del corazón y es profunda y enfocada. La alabanza que eleva a David está centrada en la palabra y nunca se aparta de ella. Esto contrasta agudamente con la alabanza que se escucha en muchos lugares cristianos. Esta es una realidad nada más que pura emoción, frivolidades y apariencias. Pero la alabanza de David empieza y termina con la palabra de Dios. Estos dos versículos muestran el compromiso de David con la alabanza. Escuchamos que decía: mis labios rebosarán alabanza. Y en el 172 decía de manera paralela: hablará mi lengua tus dichos. El paralelismo puede componerse de frases que se complementan entre sí, que se contrastan entre sí, o en las cuales una completa el sentido de la anterior. En este caso, las dos expresiones de alabanza se complementan entre sí. Ambas alaban a Dios por su palabra, pero cada una tiene énfasis ligeramente diferente. Por ejemplo, en el versículo 171 David dice que alabará a Dios cuando me enseñes tus estatutos. Si leemos esto conforme al uso moderno del idioma, podríamos caer en la tentación de pensar que David está tratando de hacer un trato con Dios. Muy bien, Dios, tan pronto me enseñes tu palabra, yo cumpliré mi parte del trato y te alabaré. Pero este decididamente no es el sentir de las palabras. Lo que tenemos aquí es algo similar al uso de las palabras esperar y esperanza, que lo hemos visto en otras ocasiones. Bíblicamente, la esperanza no es un deseo, es una expresión de certeza de algo que no ha sucedido todavía, pero con toda seguridad ocurrirá. David está contando con algo que no se ha cumplido en su totalidad. Su corazón está lleno de alabanza porque está confiado que Dios continuará enseñándole sus estatutos. La pregunta también puede surgir: si mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿por qué todavía tengo tanta lucha con el pecado? Esta es la antigua batalla sostenida entre el hecho de nuestra posición y la realidad práctica. En primer lugar, necesitamos entender que en la Biblia la muerte siempre significa separación. Nunca significa aniquilación ni dejar de existir. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. No es el fin de la existencia. La muerte espiritual es la separación de Dios, no el dejar de existir. Cuando dice que el viejo hombre está muerto, esto no quiere decir que ha dejado de existir, significa que hemos sido separados del poder que antes tenía sobre nosotros. Ya no tenemos que pecar. Pecamos porque escogemos ceder a nuestra naturaleza pecadora. Podemos leer en Romanos 6, del 11 al 14, lo referente a este tema, y ampliaremos la lección que Pablo nos enseña. Cuando Cristo murió, resucitó entre los muertos, nuestra victoria sobre el pecado quedó asegurada.
La victoria final y completa tendrá lugar cuando Cristo regrese. Ahora, en el versículo 172, cuando dice, porque todos tus mandamientos son justicia, justicia es un sustantivo, no un adjetivo. David no dice, todos tus mandamientos son justos, él dice que son justicia. Esto es lo mismo que ya habíamos visto en el versículo 151. La diferencia que la palabra de Dios es cierta y decir que es verdad. La idea expresada en el Salmo, en el versículo 172, obviamente es similar y significa que la palabra de Dios no solo es justa, sino que es la norma de justicia por la cual podemos medir la justicia que pueda haber en todas las demás cosas. David alaba a Dios por su maravillosa verdad y nosotros también deberíamos hacerlo. No tenemos que preguntarnos si algo es o no es justo. Muchos viven como esclavos de la opinión popular. Permiten que lo que diga la mayoría sea lo que establece sus normas de justicia. David eleva una alabanza que se enfoca y se basa en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos examinar la alabanza en nuestras vidas y preguntarnos, ¿hay alabanza en mi vida para Dios? Sí la hay. ¿Cuenta con un fundamento bíblico? ¿Es más que emoción o es pura apariencia mi alabanza? David ha demostrado peticiones enfocadas en sus oraciones y alabanza enfocada en su relación devocional con su Padre a través de la palabra de Dios. Si entendemos que la palabra de Dios es justicia, esto nos da la respuesta que buscamos. Todo debe compararse con la justicia de la palabra de Dios. Si algo concuerda con la palabra, es justo. A pesar de los gustos, de las opiniones personales y de las convicciones de algunas personas, es la palabra de Dios la que deberá ser nuestra norma de justicia. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por mostrarnos en tu palabra la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por la guía, tu compañía, la dirección que siempre estás cuidando en nuestras vidas. Te agradecemos esta enseñanza, pedimos que nos ayudes a continuar nuestro caminar y que podamos reflexionar siempre en cómo estamos viviendo. Gracias por todo y te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.